Hola traders, semana del 30 de enero y es una semana importante porque es la primera semana del año en la que va a haber reunión de salida de tipos en la Fed, en el Banco Central Europeo y en el Banco de Inglaterra. Pero es que además coincide en un momento en el que la bolsa americana está tentando niveles claves que podrían marcar el final de la corrección bajista de todo el 2022. Es decir, estamos ante un momento clave del mercado. Tenemos que vigilarlo muy de cerca y es muy posible que a lo largo de esta semana haya momentos puntuales de volatilidad, especialmente si alguno de los datos de salida de tipos de interés difiere con lo que se espera, con lo que el mercado está esperando desde hace ya varias semanas y diríamos que realmente desde noviembre del 2022. Vamos a verlo con todo detalle, pero antes de continuar, por favor, pulsad en me gusta si os gusta este análisis, si me seguís con frecuencia, y además pulsar en suscribirse y activar la campanita para que os notifiquen cuando suba cada lunes aquí en el canal de IG mis vídeos de análisis semanal. Vamos con ello y empecemos con las cuestiones importantes de la semana pasada en la que yo quiero destacar que salieron datos de PMI adelantados en Europa, en Reino Unido y en Estados Unidos. Eso fue el martes y a destacar que los PMIs europeos ya venían en un punto de inflexión, marcando un momento en el que podía ser el final de la caída del sentimiento negativo del mercado y se confirmó con un dato mejor que el del mes anterior. Pero es que resulta que en el Reino Unido, que llevaban publicando datos peores que el mes anterior, por primera vez estamos viendo cómo parece que ya ha llegado ese momento de inflexión en el sentimiento de mercado en el Reino Unido, todavía por debajo del nivel 50. Recordemos que hasta que no se supera el nivel 50 se considera que hay pesimismo en el sentimiento del ciclo económico. Pero es que luego también tuvimos Estados Unidos. Recordar que la semana pasada estuvimos viendo algún dato de Estados Unidos de sentimiento de mercado que podía ser más, especialmente en Nueva York, que podía ser peor de lo esperado, pero sin embargo vemos que el PMI en Estados Unidos también nos comienza a mostrar una cierta inflexión. Fijaos, este es el manufacturero y es el primer mes que tenemos un mes mejor que el mes anterior. Así que podríamos estar en un punto de inflexión. Ya llamé así, o ya quise destacar la semana pasada en mi análisis como que estábamos en un punto de inflexión y de momento eso es lo que prevalece. Vamos a ver si no viene un jarro de agua fría por parte de los bancos centrales a partir de esta semana y comienzan a trasladar un mensaje excesivamente pesimista, o bien para enfriar el tono del mercado y por lo tanto no tener que recurrir a subidas de tipos en reuniones posteriores. Recordemos que los bancos centrales pueden actuar de forma monetaria, pero como conocimos también y vimos en su momento con Mario Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo, aquí en Europa, a veces sus declaraciones tienen incluso más relevancia que las propias decisiones técnicas, ¿no? A veces con sus palabras son capaces de actuar. Es verdad que más en el corto plazo que en el medio y largo plazo, pero también afecta todo lo que dicen, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre esta semana con la salida de tipos, pero mientras tanto sigo con lo que ocurrió la semana pasada. Hubo ya salida de tipos en el Banco de Canadá. No sorprendió, se esperaba una subida de 0,25 y es lo que ha habido. Luego tuvimos el viernes el PIB en España. Quiero destacar del PIB en España, vamos a verlo mejor en este gráfico, que subió finalmente un 5,5% en el 2022. Aquí lo vemos, es un buen dato de PIB y sobre todo quedaba ver si el PIB del año iba a ser capaz, con los acumulados también del 2021, de superar la recesión o la caída de PIB producida durante la pandemia, ¿no? Para eso lo mejor es verlo en el gráfico acumulado y vemos en este gráfico cómo ya sí se ha superado el PIB acumulado prepandemia, con lo cual España estaría creciendo ya por encima de niveles de prepandemia. El M3, que es un dato de masa agregada monetaria en la Unión Europea, sigue decreciendo y además decreciendo incluso cada vez a un ritmo un poquito mayor, pero aún estamos en niveles muy similares a 2015, 2016, 2017. Es decir, es de prever que durante el 2023 la masa monetaria en Europa
siga descendiendo, vaya habiendo menos liquidez en el conjunto del total de la masa monetaria, ¿no? ¿Qué más tuvimos? Bueno, el viernes tuvimos un dato interesante para medir la inflación en Estados Unidos, que fue, vamos a ver si lo veo por aquí, quito los gráficos, aquí estaba, sí era este precisamente, que era el Core PCE Price Index, que viene a ser algo así como la inflación subyacente específicamente para los consumidores, que es la que más mira la Fed. Pues bueno, el dato fue conforme a lo esperado, se esperaba el 0,3 y nos sorprendió en ese sentido. Todavía sigue siendo excesivamente alto, posiblemente para la Fed, pero lo iremos viendo en próximas semanas y meses para ir viendo cómo evoluciona la política monetaria. Esta semana, ¿qué quiero destacar esta semana? Esta semana, como digo, como he iniciado en el vídeo, es una semana clave de arranque del año, salida de tipos de la Fed el miércoles, el jueves reunión del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra también para publicar sus tipos. Pero empecemos por el lunes. Hoy lunes ha salido el IPC adelantado para España, que es un mal dato. Se esperaba el 4,9 y ha sorprendido con nada menos con 5,8. Es decir, no solo no mejora el dato de IPC interanual del mes anterior, sino que le empeora en una décima. Es decir, esto pueden ser malas noticias porque si se confirma, podríamos estar alcanzando un suelo de IPC en España. Es decir, en España empezó a bajar el IPC antes que en el resto de países de la Unión Europea. Sin embargo, podría estar marcando, de momento solo es un primer indicio, tendríamos que ir viendo los próximos meses si se confirma, pero el hecho de que se haya estancado el índice de inflación en España, pues podría indicar que quizá vamos a un ciclo de inflación moderada por más tiempo de lo esperado o a niveles más altos de lo esperado, ¿no? Y eso es debido sobre todo a que los datos de inflación subyacente están saliendo malos, ¿vale? Es decir, la inflación subyacente no solo retrocede, sino que se estanca y la inflación subyacente está impidiendo, que es la que más nos debería preocupar, ¿no? La subyacente está impidiendo que baje el dato de inflación en términos generales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Salió el PIB en Alemania y quisiera destacar que ha dado un 1,9% de crecimiento en todo el 2022. Si nos vamos al gráfico acumulado, vemos que también está muy por encima de niveles prepandemia. De hecho, ya en el 2021 dejó muy atrás niveles de prepandemia. Solo en el caso de España le costó más tiempo recuperar el nivel prepandemia o superarlo, pero a Alemania apenas le supuso una pausa excesiva, ¿no? Crece menos Alemania que España porque es un país con mucho más crecimiento económico acumulado, mucho más maduro económicamente y es normal que crezcan menos. España en ese sentido, pues cuando las cosas vienen mal, cae mucho más que Alemania, pero también crece cuando las cosas vienen bien más rápido que Alemania, ¿no? Aunque nuestra economía está más susceptible, es más susceptible a entornos externos, ¿no? Bien, vamos a seguir con el martes, que en el martes nos va a salir el PIB adelantado de Europa. Vamos a ver, estamos viendo el PIB del resto de países, no se espera grandes sorpresas, pero bueno, será interesante ver finalmente en cuánto es el PIB para el conjunto de Europa y sería el preliminar, el dato preliminar. Aquí está, se va a emitir trimestralmente, pero enseguida veremos datos anualizados en los próximos días, ¿no? El miércoles salen los PMIs finales manufactureros, el viernes salen los PMIs finales de servicios, pero no se espera sorpresa respecto a lo que he comentado hace un rato de lo que ya se publicó la semana pasada, ¿no? Esa posible inflexión, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que indicaría que ya vamos camino del nivel 50 de sentimiento económico, del ciclo económico. El miércoles tenemos ya la salida de tipos de la Fed, lo tenemos exactamente a las 20 horas, hora de Madrid, hora central europea. Mucha precaución porque es previsible en las salidas de tipos de los principales bancos centrales que hay esta semana que vaya a haber bastante volatilidad en esos momentos. Así que mucha precaución, ajustemos los riesgos,
reduzcamos nuestros volúmenes de posiciones con anterioridad en caso de que la volatilidad estemos trabajando en temporalidades bajas, porque la volatilidad podría traer sorpresas desagradables. Y lo que se espera es que la Fed suba 25 puntos básicos, es decir, 0,25%. Cualquier dato que se desvíe de eso provocaría bastante volatilidad. Si en vez de 0,25 sube 0,50, el mercado lo acogería muy mal y es probable que con bastante volatilidad la recuperación de los índices de la bolsa americana pues se detuviera durante un tiempo, ¿no? Incluso cayera temporalmente. Si por el contrario no suben tipos, cosa poco probable, lo más probable es que los suban, entonces probablemente habría hasta euforia, ¿no? Sin embargo, lo probable es que se cumpla, ¿no? En principio la hoja de ruta parece ser que la van a cumplir, pero, insisto, siempre con los bancos centrales, mucha precaución, porque cualquier desvío puede provocar mucha volatilidad. El jueves saldrá en torno a la 1 tipos de interés del Banco de Inglaterra. Se espera que suba medio punto, nada menos que medio punto, y se sitúe ya en el 4%, es decir, tanto Europa como Reino Unido iniciarán la subida de tipos un poquito después que la Fed, pero ahora tienen que recuperar ese espacio, ese gap diferencial de tipos que tienen respecto a Estados Unidos, y parece que lo van a hacer en estas próximas reuniones, ¿no? Así que lo mismo que he comentado para la Fed, precaución con el Reino Unido y precaución también con Europa, que sale 1 hora y cuarto después, a las 2:15. Se espera que también suba medio punto de tipo de interés, pero insisto, cualquier desviación de ese dato puede provocar bastante volatilidad. Incluso aunque salga ese dato tal cual, durante ese rato puede haber bastante volatilidad en el intradía, así que mucha precaución. Y el viernes, ya lo he comentado, salida de PMIs finales de servicios y los primeros datos de empleo del año, perdón, los NFPs de empleo, que no se espera que haya grandes cambios en Estados Unidos, datos de empleo que se están vigilando de cerca. El consenso de mercado dice que posiblemente empeoren un poquito, 1/10, pero realmente está en niveles históricamente bajos, ¿no? El desempleo, con lo cual no se espera, en principio no se espera grandes sorpresas, pero es posible que a lo largo del año empecemos a ver repuntes de desempleo tanto en Estados Unidos como en Europa, que se puedan producir lentamente. Lo iremos viendo. Bien, vamos directamente ya con los gráficos. Empecemos con los índices. Concretamente quiero empezar con Estados Unidos, pero como novedad quiero empezar con el Russell 2000. El Russell 2000 es un índice que mide la cotización de las 2.000 empresas de menor capitalización bursátil de la bolsa americana, ¿vale? Normalmente el Russell 2000 se dice en análisis técnico por el tipo de empresas que recoge, que son empresas con menos musculatura financiera, más sujetas al ciclo económico, más débiles en definitiva, ¿no? Aunque son empresas cotizadas, comparadas con las grandes son mucho más débiles y más sujetas por lo tanto al ciclo económico, al coste de los préstamos, etcétera, que cuando viene una crisis sus valoraciones son las primeras en caer y cuando viene una recuperación sus valoraciones son las primeras en recuperar. Es decir, utilizar el Russell como un indicador adelantado en los puntos de inflexión del mercado suele ser interesante. Por eso lo estoy mostrando, porque el Russell 2000 desde hace un par de días ha roto un nivel clave, que sería el nivel que indicaría que la corrección para todo el Russell 2000 habría finalizado, ¿vale? Técnicamente lo más probable ahora es que realice algún tipo de movimiento alcista. Evidentemente no hay nada garantizado ni nada 100% seguro, y menos cuando coincide en una semana de salida de tipos, pero técnicamente vemos cómo los mínimos van disminuyendo y en un momento dado se genera un mínimo relativo que está por encima del mínimo anterior y encima se rompe el máximo relativo anterior. Es decir, es una pauta de agotamiento del libro y por lo tanto ahora mismo lo más probable es que realice un movimiento alcista al menos de la misma magnitud que esta altura que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a proyectarla, duplicar. Ahora mismo lo más probable es que
realice algún tipo de movimiento hacia el 2100, que además coincide, vamos a marcarlo también, con esta resistencia de aquí, ¿vale? Es decir, si en las próximas horas o par de días, sobre todo en par de días, se confirma la rotura de este nivel que está rompiendo en estos momentos, hoy está cayendo ligeramente, pero no está afectando en exceso todavía a este análisis, sigue, este tramo alcista sigue plenamente vigente, pues si se confirma esta rotura, en las próximas semanas o meses podría ir a atacar el 2100 con una parada intermedia en torno al nivel 2000, ¿vale? ¿Por qué he empezado con el Russell 2000? Pues sencillo, porque si se puede ser un indicador adelantado, al romper este nivel que indica final de la corrección, podría estar adelantándonos que el Nasdaq y el SP500, ahora mismo estamos viendo el SP500, le van a seguir. Es decir, el SP500 aún no ha roto el 4100, pero está muy cerca, está en un nivel cercano al 4100. Si continúa esa correlación con el Russell 2000, cosa bastante probable porque suelen avanzar bastante correlacionados y tarde o temprano tendrá que avanzar en el mismo sentido que el Russell 2000, lo más probable es que lo rompa, ¿vale? Es decir, ese análisis del Russell 2000 nos está diciendo que es posible, es bastante probable que se produzca un ataque a 4100 en las próximas horas o días, pero sería un ataque en el corto plazo, siempre y cuando la Fed no enfríe estos ánimos. Pero técnicamente sería así, ¿vale? Con la información que hay ahora mismo sobre la mesa. Pero es que con el Nasdaq ocurre lo mismo. El Nasdaq ya está visitando su nivel clave e intentando romperlo, ¿vale? Ha hecho un ataque, ahora mismo la vela siguiente, la del día de hoy, está roja y siendo rechazada, pero de momento solo es un patrón de muy corto plazo y podría reanudarse el ataque en las próximas horas o días, ¿vale? Vámonos con Alemania, que sigue vigente, totalmente vigente su tendencia alcista. Estaba muy sobrecomprado aquí, ya hemos venido avisando muchas veces que cuando el mercado se mueve en dirección, en línea recta durante demasiados días, es extremadamente alcista durante demasiados días, necesita corregir en algún momento y esas correcciones pueden ser o bien profundas o bien laterales. En este momento está realizando una corrección lateral de corto plazo y además si nos fijamos en sus velas diarias, este gráfico es gráfico diario, podemos ver un montón de velas alcistas. Una tras otra, velas alcistas, incluso estas dos velas juntas son una vela alcista. Es decir, está realizando un movimiento lateral pero con tendencia alcista, con tendencia a continuar el movimiento alcista. Ahora mismo está en la vela intradiaria de hoy, está bajista, pero sigue vigente este movimiento plenamente, ¿no? A vigilar este mínimo, pero de momento es una traslación lateral de muy poco rango, de muy poco recorrido y técnicamente nos indica que es relativamente probable o altamente probable, diría yo, un nuevo ataque al máximo relativo, ¿no? Vámonos con el FTSE porque tiene un aspecto muy similar, con una corrección un pelín más profunda, pero no mucho más, y es que si nos fijamos en sus velas, también son velas de rechazo hacia abajo, es decir, rechazan el movimiento bajista. Y esto es un síntoma de fortaleza, es un signo de fortaleza, ¿no? Está en máximo histórico, no es que lo esté en estos momentos, sino que llegó a alcanzarlo, el máximo histórico, muy cercano al nivel 7900, y es muy probable que realice en breve un nuevo ataque a máximos. España, ahora mismo el IBEX 35 es el que más sobrecomprado está, porque su consolidación fue muy pequeña y reanudó enseguida el movimiento alcista. Viernes muy parado. Hoy de momento también una sesión muy parada, con poco movimiento, pero el movimiento alcista sigue plenamente vigente y lo más probable es que en cualquier momento ya supera el nivel 9000, el 9000 ha quedado totalmente atrás y es muy probable que se acerque al nivel 2000 en breve. Esto cambia totalmente el aspecto del gráfico, pero técnicamente nos lo encontramos en una traslación, un movimiento lateral que lleva desde aproximadamente 2021, desde principios del 2021, ¿no? Si rompe el 9200, todavía no está ahí, todavía le queda cierta distancia, está rompiendo el 9000. Si rompe el 9200 sería el final
de todo este movimiento en rango y la consolidación de toda esta tendencia alcista, ¿vale? Vamos a verlo en próximos meses. Japón sigue en un movimiento lateral tras haber rechazado el soporte, especialmente al no haber subido todavía tipos, pero no tiene movimiento tendencial definido, sigue en rango y es muy probable, teniendo en cuenta que este nivel por la parte de arriba sigue plenamente vigente y este por la parte de abajo, que se quede un tiempo en rango entre estos dos niveles hasta que se defina la política monetaria de su Banco Central, ¿vale? Hasta que quede claro si va a subir, si no va a subir tipos y el mercado comience a descontarlo. Al mercado no le gustan los secretos ni las sorpresas, le gusta la información sobre la mesa. Y ahora mismo la información que está trasladando el Banco de Japón, el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, es que está endureciendo la política monetaria, pero no está subiendo los tipos de interés, no está utilizando otro tipo de herramientas de política monetaria para ir endureciéndolo, ¿no? Entonces, claro, está por ver cómo va a afectar eso. Trasladó por un lado que iban a seguir comprando bonos del gobierno japonés, pero por otro lado han influido sobre los swaps, también han influido sobre tasas de tipos de interés o yields de bonos, variando el límite, subiéndolo un poquito. Es decir, no está todavía muy claro cuál es la línea, están jugando un poco al despiste y es al mercado, mientras estén jugando al despiste, es difícil que inicie tendencia, ¿vale? Y van a estar a la espera y jugando en rebotes. Vámonos con China. Toda la semana pasada fue festivo en China, Año Nuevo chino. Sin embargo, la tendencia siguió vigente. Hoy que se reanudó el volumen en China, ha marcado una tendencia, una vela intradiaria fuertemente bajista, pero que de momento no ha afectado al aspecto completo de toda esta tendencia, que sigue vigente y podría atacar este nivel o acercarse a este nivel en próximas semanas. Porque mientras haya una tendencia, lo más probable es que la tendencia continúe hasta que no nos dé muestras claras de que se ha agotado. Vámonos con las divisas, empezando con el dólar index. En los últimos días estamos viendo cómo el movimiento de caída del dólar index está perdiendo impulso, está perdiendo caída, está perdiendo impulso, momentum, fuerza, ¿vale? Está más bien consolidando el lateral, con un viaje a ninguna parte por el momento, aunque sigue plenamente vigente la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Tendríamos que ver movimientos mucho más claros para pensar que esta tendencia bajista ha finalizado. Mientras veamos consolidaciones de este tipo, lo único que estamos viendo es pérdida de momentum, o quizá que el mercado está esperando más información, tomar aire, tomar impulso por alguna otra razón, posiblemente ver qué van a hacer los bancos centrales con las subidas de tipos, ¿no? Euro dólar sigue alcista, también hubo una cierta consolidación, pero con una consolidación con aspecto más alcista que otra cosa. En este momento ya en 1.09 y por el aspecto que tiene el gráfico, el 1.10 está a la vuelta de la esquina. Libra dólar está diferente en el sentido de que este máximo, que fue un máximo relativo, está parando. Fijaos cómo las velas se han detenido completamente en este nivel y está suponiendo el 1.25 un nivel mucho más importante de lo que en principio podría parecer, ¿vale? Es decir, por eso lo he marcado. Es un nivel a vigilar. En caso de que lo rompa, se habría reanudado la tendencia alcista, pero de momento parece que quiera marcar un rango entre estos niveles. De nuevo, es probable que esté el mercado a la espera de nuevas noticias de salida de tipos de interés y en función de eso se decida. Si suben los tipos de interés 50 puntos básicos, quizás sirva de acicate o de impulso para que la libra dólar rompa el 1.25 y reanude la tendencia alcista. Vámonos con el yen. Tendencia bajista sigue plenamente vigente, con este aspecto tan cerrado, tan típico en los pares de Forex, pero plenamente sana y plenamente vigente, con lo cual de momento es de esperar que continúe, insisto, si no hay sorpresas en las políticas monetarias. Vámonos con las criptos, que ya avisábamos hace un par de semanas que había despertado el Bitcoin de su letargo y había abandonado los niveles de 18.000
Pero seguimos insistiendo en la idea de que el nivel 25.000, los 25.000 dólares de valoración del Bitcoin, es en mi opinión el nivel técnico a vigilar para considerar que este movimiento alcista pudiera tener valor. Es decir, tenemos que ver al Bitcoin rompiendo claramente el nivel 25.000 para considerar que, vamos a verlo, que toda la caída desde finales del 2021, que toda esta caída podría estar llegando a su fin, porque es el máximo relativo anterior. Todo este aspecto es muy diferente al de los índices o al de los pares de Forex. Está teniendo en este año y medio, 2 años, un aspecto muy especial el Bitcoin por su propia naturaleza, pero técnicamente el análisis sigue siendo el mismo. Es decir, el máximo relativo anterior es el que nos marca la línea de confirmación que confirmaría, si se rompe, que lo más probable es que habría finalizado el movimiento bajista. Así que el 25.000 lo vamos a estar vigilando en las próximas semanas, que por cierto, con la volatilidad que tiene este activo, es capaz de romperlo en horas o de repente detenerse la volatilidad y quedarse ahí. Así que mucha precaución. Vámonos con las materias primas, empecemos con el crudo. Sigue en lateral, no hay novedades, sigue un movimiento en rango completamente, pero el gas natural sí trae novedades, y es que había detenido su caída. Más que detenido, se había parado temporalmente, pero muy poquito se había parado y ha reanudado el movimiento bajista, ¿no? Sigue la caída casi libre del gas natural. Estamos ya en niveles de, fijaos, la cotización está a niveles de nada menos que mediados del 2021. Y bueno, pues de momento técnicamente el aspecto es de que va a continuar la caída. El oro, aquí lo tenemos, el oro, sigue vigente el movimiento alcista, la tendencia alcista, pequeña pausa pero con mucha vocación alcista en esta pausa, y el cobre muy similar, sigue la tendencia alcista, de momento también en pausa, pero a vigilar este nivel, porque si lo rompe, reanudaría la tendencia alcista con fuerza. Así que ya veis, una semana interesante que nos va a traer muchos datos y momentos, en algún momento, de volatilidad, así que precaución, pero que van a marcar lo que va a ser el feeling del mercado para estos 2 primeros meses, podríamos decir, del año, ¿no? Momento clave, como hemos visto también en la bolsa americana, que va por detrás en esa recuperación de la corrección respecto al resto de bolsas, especialmente la europea, pero que el Russell 2000 ya nos está indicando que podría romperse en las próximas horas, que el SP500 y el Nasdaq podrían romper sus niveles claves. Ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Si os ha gustado, ya sabéis, pulsad en me gusta y suscribíos y activad la campanita para que os avisen el lunes que viene y todas las semanas cuando subo el vídeo al canal de IG. Cuidaos mucho, sed muy felices y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.